Audiolibro La ecología de la libertad. Autoría de Murray Bookchin. Capítulo 6. Justicia, igual y exacta. La noción de libertad no parece existir en la sociedad orgánica. Como ya lo hemos visto, esa palabra simplemente no tiene significado en muchos pueblos prealfabetizados. Por carecer de alguna estructura de dominación institucionalizada, estos no tienen forma de definir una condición que todavía es parte intrínseca de sus vidas sociales, una condición en la que crecen sin las elaboradas estructuras jerárquicas y más tarde clasistas del neolítico tardío y de la, entre comillas, civilización. Como libertad y dominación no están en tensión una con otra, carecen de contraste y definición. Pero es esta misma falta de diferenciación entre libertad y dominación la que deja a la sociedad orgánica desprotegida ante la jerarquía y el sistema de clases. Su inocencia expone a la comunidad a la manipulación en los niveles más elementales de la experiencia social. Los ancianos, los hechiceros, los posteriores patriarcas, las corporaciones sacerdotales y los jefes guerreros que se proponen corroer a la sociedad orgánica solo necesitan generar desplazamientos de lo particular a lo general, de animales específicos a sus espíritus, de divinidades zoomórficas a divinidades antropomórficas, del usufructo a la propiedad comunal, del tesoro popular a los depósitos reales, de regalos a comodidades y, por último, del mero menudeo a los elaborados mercados. La historia bien puede haber sido sangrienta y su destino bien puede haber sido una tragedia universal, pero si hay algo que no fue, eso es un conjunto de ideales desesperanzados y un movimiento de sucesos sin sentido. Con la pérdida de la inocencia aparecieron nuevos conceptos que iban a tener un efecto muy equívoco sobre el desarrollo social, cierto blindaje ideológico, un crecimiento de los poderes intelectuales, un grado creciente de individualidad, autonomía personal y un sentido de una humanitas universal, a diferencia del parroquialismo popular. Ser expulsado del jardín del Edén puede ser considerado, como decía Hegel, como una condición importante para su regreso, pero en un nivel provisto de una sofisticación que puede resolver las paradojas del paraíso. La universalización de las ideas adquiere su forma intelectual más cautivadora en el significado siempre expansivo que la gente da a la libertad. Una vez que surge la falta de libertad para dar lugar a la noción de libertad, la noción adquiere una notable lógica propia que produce en sus diversos caminos y diferencias un cuerpo ricamente articulado de cuestiones y formulaciones, un verdadero jardín del que podemos aprender y al que podemos arrancar o podar lo que queramos para formar un atractivo ramo. De la pérdida de una sociedad que alguna vez fue libre, surge la visión de una extravagante y fantasiosa edad de oro, que puede contener normas incluso más liberadoras en su universalidad que las que existían en la sociedad orgánica. De un utopismo retrospectivo comúnmente basado en la imagen de una naturaleza generosa y un consumo desenfrenado, surge un utopismo prospectivo, basado en la imagen de una economía generosa y una producción desenfrenada. Entre estos dos extremos, los movimientos religiosos y anárquicos desarrollan un enfoque más equilibrado, aunque igualmente generoso. Desarrollan una visión de la utopía que combina compartir con autodisciplina, libertad con coordinación y alegría con responsabilidad. Casi concomitantemente con este desarrollo utópico, en gran parte de la naturaleza underground asistimos al surgimiento abierto de la justicia, primero como un sustituto de la libertad que se pierde con el declive de la sociedad orgánica, luego como el protagonista inefable de las nuevas concepciones de la libertad. Con justicia escuchamos los reclamos del individuo y el ideal de una humanidad universal expresar su oposición a los límites impuestos a la personalidad y la sociedad por el colectivo popular. Pero también la libertad se dividirá y se opondrá como mera
felicidad en términos de Marx y como placer extravagante con Fouillée. Como veremos en los capítulos siguientes, lo mismo ocurrirá también con el trabajo, concebido como el trabajo indispensable en el que se ancla toda sociedad o como el libre surgimiento de los poderes humanos y la asociación, incluso en el ámbito del trabajo exigente. La coherencia requiere que nosotros intentemos reunir los hilos de estas historias compartidas, la natural y la social, en un todo que una las diferencias en un ensamble cargado de sentido, que también acabe con nuestro sentido de la jerarquía y libere a la espontaneidad como una inquietud creativa. Pero aquí se debe hacer una fuerte advertencia. Ideas, valores e instituciones no son meras comodidades apoyadas en los estantes de un supermercado ideológico. No podemos tratarlas promiscuamente como bienes elaborados. El contexto que formamos a partir de las ideas, las formas en que las conectamos y los sentidos que les damos son tan importantes como los componentes y las fuentes de los que se componen nuestro todo. A lo mejor es verdad, como lo creía el mundo de Schiller, que los griegos ya lo dijeron todo. Pero, si es así, cada pensador y cada ejercitador lo dijeron de modos específicos, a menudo en condiciones sociales muy limitadas y por propósitos muy diferentes. Ya no podemos recuperar el marco en que se gestaron estas ideas y tampoco debemos hacerlo. Es suficiente con que comprendamos las diferencias entre los primeros tiempos y el nuestro. Si nuestras ideas han de ser relevantes, debemos crear nuestro propio contexto para ellas, y debemos distinguir los viejos contextos en que ellas se formaron para no repetirlos. Dicho redondamente, la verdad no tiene padres fundadores, sino solo pensadores y ejercitadores libres. Si tuviera tales padres, necesitaría sepultureros, ya que todo lo que es fundado está sujeto a mortalidad. La libertad concebida como un racimo de ideales y prácticas tiene una historia muy agitada, y una gran parte de esta historia ha sido sencillamente inconscientemente. Ha consistido de costumbres vagas e impulsos humanistas que no se articularon de modo sistemático hasta ser violados por la no libertad. Cuando se impuso el uso de la palabra libertad, su significado fue confundido muchas veces a sabiendas. Por siglos la libertad fue identificada con la justicia, la moralidad o incluso el tiempo libre, o bien fue asociada a un conjunto de derechos individuales, frecuentemente egoístas. Adquirió los rasgos de la propiedad y de los deberes, y fue diversamente refundida en términos positivos o negativos tales como libertad de o libertad para. No fue sino hasta la Edad Media que esta palabra comenzó a incluir agregados metafísicos tales como libertad del dominio de la necesidad o libertad de los azares del destino, la Anak y la Moira de los griegos. El siglo XX se ha burlado de la palabra y le ha quitado su contenido idealista, al asociarla a países e ideologías totalitarias. Por ende, definir una palabra tan mutilada y torturada sería ingenuo. En mayor grado, la libertad puede ser mejor explicada como parte de un viaje de descubrimiento que comienza con su práctica temprana en la sociedad orgánica, su negación por parte de las, entre comillas, civilizaciones jerárquicas y clasistas, y su realización parcial en tempranas nociones de justicia. La libertad, una realidad nada sólida en muchas culturas prealfabetizadas, estaba aún abrumada por restricciones, pero estas restricciones estaban íntimamente ligadas a las condiciones materiales de vida de las comunidades primitivas. Es imposible reñir con el hambre, con la necesidad de coordinar las grandes cacerías, con las exigencias climáticas de los cultivos y posteriormente con la guerra. La restricción normalmente regida por la opinión pública, la costumbre y el pudor era insolayable en el temprano desarrollo social de la humanidad, no como una cuestión de voluntad, autoridad o el ejercicio del poder, sino porque era inevitable.
La libertad personal se ve así restringida desde un punto de vista moderno. La elección, la voluntad y las tendencias individuales podían ser ejercitadas o expresadas dentro de los confines concedidos por el entorno. Bajo circunstancias benignas, el comportamiento podía gozar de una extraordinaria soltura, hasta que el surgimiento de la dominación social lo restringía. Pero cuando la dominación aparecía, era un ingrato fenómeno que en general le otorgaba muy poco del dinamismo tan alabado en Occidente al desarrollo social de la comunidad. La Polinesia, con su estupendo clima y su natural abundancia, no fue en absoluto la más apta para el surgimiento de la jerarquía, y su modo de vida llegó al borde del abismo gracias a los colonizadores europeos. Donde la naturaleza es demasiado pródiga, ella mantiene al hombre tomado de la mano, como a un niño. Hubo de observar desdeñosamente Marx en alusión a las culturas en entornos benignos que solían ser más devotas de la elaboración interna que del llamado progreso social. No es el trópico con su exuberante vegetación, sino la región templada la que es la cuna del capital, escribía Marx. Pero la sociedad orgánica, a pesar de las limitaciones físicas que debió enfrentar desde un punto de vista moderno, funcionó sin embargo inconscientemente con un compromiso implícito con la libertad. El concepto del mínimo irreductible de Radin descansa en un inarticulado principio de libertad. Estar asegurado de los medios materiales de vida independientemente de lo que uno contribuya a la producción de la comunidad implica que la sociedad compensará las flaquezas de los entornos, los lisiados y los viejos, así como los limitados poderes de los jóvenes. Aun cuando sus capacidades productivas sean limitadas o fallidas, a la gente no les serán negados los medios de vida de que gozan los individuos sanos y productivos, incluso a aquellos que son perfectamente capaces de arreglárselas por sí solos. No se les negará el acceso al producto común de la comunidad, si bien los evasores deliberados son prácticamente ignotos en la sociedad orgánica. El principio del mínimo irreductible de esta suerte afirma la existencia de la desigualdad dentro del grupo, desigualdad de poderes físicos y mentales, de habilidades y rituosidades, de psiques y proclividades. Actúa así no para ignorar o denigrar a estas desigualdades, sino por el contrario, para compensarlas. La equidad aquí es el reconocimiento de inequidades que no son la falta de nadie y que deben ser reparadas por una responsabilidad social tácita. Asumir que todos son iguales es absolutamente descabellado si se los considera como iguales en fuerza, intelecto, entrenamiento, experiencia, talento, disposición y oportunidades. Tal igualdad se burla de la realidad y niega la solidaridad de la comunidad al subvertir sus responsabilidades para compensar las diferencias entre individuos. Es una, entre comillas, igualdad desalmada, una igualdad sencillamente ajena a la naturaleza misma de la sociedad orgánica. Mientras existan los medios, deben ser compartidos lo más posible de acuerdo a las necesidades, y las necesidades son desiguales en la medida en que se dan de acuerdo a las habilidades y responsabilidades individuales. De aquí que la sociedad orgánica tiende a operar inconscientemente de acuerdo a la igualdad de los desiguales, o sea, una forma libremente dada e irreflexiva de distribución social que compensa las desigualdades y no cede a la ficticia creencia de que todos son iguales. Marx lo puso bien en claro cuando afirmó que, en oposición al derecho burgués, con su pretendida igualdad de todos, la libertad abandona la noción misma de derecho en sí, e inscribe en sus banderas de cada uno según sus habilidades, a cada uno según sus necesidades. La igualdad está ligada inextricablemente a la libertad como el reconocimiento de la desigualdad, y trasciende a la necesidad estableciendo un sistema distributivo basado en la compensación del, entre comillas, privilegio natural. La subversión de la sociedad orgánica drásticamente dañó a este principio de auténtica libertad. La compensación fue reestructurada como recompensa.
así como los regalos fueron reemplazados por las comodidades. La escritura cuneiforme, base de nuestra escritura alfabética, tuvo su origen en los meticulosos registros que los clérigos llevaban de los productos recibidos y entregados. En suma, la cuenta exacta de los bienes, probablemente hasta cuando la tierra mesopotámica era trabajada y, entre comillas, poseída comunalmente. Solo más tarde, esas marcas en tablillas de arcilla habrían de asumir la forma narrativa de escritura. Los primitivos registros cuneiformes del cercano Oriente prefiguran la literatura moral de un mundo menos dadivoso y más despótico, en el que la igualdad de los desiguales habría de dar lugar a la mera caridad. En consecuencia, el, entre comillas, derecho había de suplantar a la libertad. Cuidar de los jóvenes, de los ancianos, de los enfermos o de los desgraciados ya no era una responsabilidad primaria de la sociedad. Dicho cuidado se transformó en un asunto privado de la familia y los amigos, si bien muy lentamente y a través de diversas y sutiles fases. Al nivel de la aldea, por cierto, las viejas costumbres persistieron en su propio mundo, pero este mundo no era parte de la, entre comillas, civilización, sino simplemente un indispensable pero olvidado arcaísmo. Con la llegada de los guerreros y su economía señorial, emergió una nueva disposición social, el código guerrero del poder. Pero la sola coerción no podría haber creado la sociedad relativamente estable, ampliamente feudal en su estructura y en sus valores, que nos describe tan detalladamente los poetas homéricos. Antes que eso fue el etos de la coerción, la mistificación del coraje, del físico y de la, entre comillas, salud para el combate y la aventura. No fue el poder en cuanto tal, sino la fe en el estatus, el maná que el poder le confería al individuo, lo que condujo a una ideología de la coerción que el vencedor y su víctima mutuamente reconocían y honraban. Igualmente, la suerte misma, un derivado de la diosa del azar, Psique, griega, o fortuna, latina, adquirió la forma de un principio metafísico. Muy pocas expresiones son más antiguas que la tirada del dado y las fortunas de la guerra. Psique y fortuna ahora surgían como los correlatos del atletismo guerrero de la Edad de Bronce. Estas sociedades de la Edad de Bronce eran claramente sociedades de clases, y la riqueza bajo la forma del botín de guerra y excedentes domésticos poblaban axialmente sus nociones de fortuna. Observa M. J. Finlay que el mundo de Agamenón, Aquiles y Ulises era un mundo de reyes y nobles secundarios, que poseían las mejores tierras y rebaños considerables, y llevaban una vida señorial en la cual los ataques y las guerras eran frecuentes. Fin de la cita. El poder y la actividad social giraban en torno al hogar del noble, que de hecho era una fortaleza. El poder en esta sociedad, dice Finlay, dependía de la riqueza, la habilidad personal, los contactos a través del matrimonio, alianzas y sirvientes. Fin de la cita. La riqueza era en realidad un factor crucial. Su acumulación y su adquisición determinaban la capacidad de un noble para adquirir sirvientes, que a menudo eran poco menos que mercenarios, para conseguir armas y para financiar la guerra. El matrimonio era menos importante como instrumento de alianzas de clanes que de poder dinástico. El noble homérico con una buena pareja adquiría tierras y riqueza, no solo parentela. De hecho, las alianzas que él establecía estaban marcadas por la traición y la deslealtad, características propias de una sociedad política antes que de una tribal. La sociedad tribal agonizaba a las claras. Al respecto, Finlay escribe lo siguiente: las tribus u otros grupos parentales ya no tienen papel alguno. En los 20 años que Ulises estuvo ausente de Ítaca, los nobles pretendientes de Penélope, la mujer de Ulises, se comportaron escandalosamente para con su familia y sus posesiones. Y su hijo Telémaco no tenía parientes a quienes recurrir, y la comunidad tampoco estaba plenamente integrada. Los reclamos de Telémaco en cuanto heredero de Ulises
fueron reconocidos en un principio, pero él carecía del poder material y físico para sustentarlos. El asesinato de Agamenón a manos de su esposa Clitemnestra y el amante de ésta, Egisto, le impuso la obligación de vengarse a su hijo Orestes, pero, salvo por eso, la vida en Micena siguió siendo igual, con la excepción de que Egisto gobernaba en lugar de Agamenón. Fin de la cita. Al parecer, estas disputas, asesinatos y usurpaciones dinásticas no constituían una preocupación para las masas que vivían una vida indiferente, atendiendo sus propios negocios y pastando los considerables rebaños de los nobles. En los poemas homéricos no parecen haber intervenido en los conflictos de los héroes. Los poderes de las instituciones tribales democráticas estaban tan debilitados y los lazos de parentesco habían sido reemplazados a tal extremo por los lazos de territorio y de clase, que cuando Telémaco pidió ayuda a la asamblea de Ítaca, la asamblea no hizo nada como siempre actuó en los dos poemas homéricos. Los nobles de Homero, por cierto, todavía se regían por un código aristocrático del honor, incluyendo camaradería, intercambio de regalos, sacrificios a los dioses y ritos funerarios adecuados. Pero este código aristocrático y sus obvias raíces en la sociedad primitiva eran ahora continuamente violados por la codicia, la posesividad y el egotismo. Los nobles de la Odisea eran una clase explotadora, no solo material sino psicológicamente, no solo objetiva sino subjetivamente. El análisis de Ulises desarrollado por Horkheimer y Adorno, que ven en él al burgués ascendente, es irrefutable por su claridad y perspicacia. Artificio, engaño, astucia, búsqueda del provecho. Todo esto hacía a la nueva disciplina que los gobernantes emergentes se autoimponían a fin de gobernar. Ser llamado un mercader era un gran insulto para Ulises, observa Finlay. Los hombres como él o intercambian bienes ceremoniosamente o los tomaban saqueando. Fin de la cita. Y el entre comillas valor se convirtió en la excusa para el saqueo, que a su vez se convirtió en la forma aristocrática de comercio. El honor había adquirido su comodidad equivalente. Antecediendo al prosaico mercado con bienes y oro, estaba el colorido héroe con espada y escudo. En verdad la comodidad siguió abriéndose paso en contra de todos los códigos. En los tiempos homéricos hay una vital preocupación por el comercio, más exactamente por la importación de cobre, hierro, oro y plata, prendas finas y otros lujos. Esta es una nota de Finlay. Incluso los caudillos están autorizados a hacer expediciones para tales propósitos, pero generalmente el comercio y el mercado parecen ser negocio de extranjeros. Fin de la cita. El estatus se ve así afirmado y adornado, y su apetito satisfecho por los que no tienen estatus alguno. En este punto presenciamos una disposición social radicalmente nueva. Cuando los caudillos están preparados para entremezclarse con los extranjeros, en verdad comerciantes pedestres, y negociar con ellos, incluso el código guerrero se mantiene en equilibrio. El poder como derecho ya no puede gozar de su alto prestigio en la distribución de los bienes de la sociedad. Si la integridad del comercio y la seguridad de los comerciantes había de ser preservada y las ciudades pobres habían de ser centros comerciales viables, un nuevo etos tenía que surgir pronto. La piratería y el pillaje podían ser solo transitorios. Sus premios eran en realidad el botín y los despojos de la guerra. Y los nobles de la Grecia de la Edad de Bronce de ningún modo eran hijos de la costumbre y la tradición. Como sus pares ingleses de mucho después, estaban gobernados por un desnudo autointerés y por un creciente deseo de las mejores cosas de la vida. El nuevo código que ahora había de suplantar al valor y la coerción también tenía un linaje muy antiguo, especialmente en una reciprocidad que se había estandarizado y que había perdido su forma, entre comillas, accidental, para usar la terminología de Marx, como modo de intercambio. La idea de equivalencia distinta del usufructo, el mínimo irreductible y la igualdad de los desiguales poseía su grandeza cósmica en el sentido de un orden formal y hasta geométrico.
Tique y Fortuna son demasiado irascibles para soportar el espíritu de cálculo, previsión y racionalidad requerido por el comercio sistemático. El azar está en el seno de los dioses, y en la Grecia homérica estos dioses no eran para nada estables o predecibles. Hasta que el capitalismo no terminó de apoderarse de la vida social, los mercaderes fueron los parias de la sociedad. Sus inseguridades eran las neurosis más conspicuas del mundo antiguo y medieval. De ahí su apremiante necesidad de poder. Despreciados por todos, desdeñados hasta por los más bajos socialmente hablando, tenían, sea como sea, que encontrar coordenadas firmes por las cuales fijar sus destinos en un mundo precario. Ya como caudillo o como comerciante sin estatus, aquel que se aventurara en las tormentosas olas del comercio necesitaba más que tique y fortuna para navegar. El nuevo código tomó el principio de una equivalencia exacta y cuantificable de las formas avanzadas de reciprocidad, pero sin absorber su sentido de servicio y solidaridad. Se le concedió poder al apoyo de los tratos honestos y de los contratos, no solo a la adquisición violenta y el saqueo. La naturaleza cósmica de la equivalencia pudo ser validada por las características más dramáticas de la vida. El cielo y el infierno van juntos, declaran Horkheimer y Adorno, y no solo en el comercio de los dioses olímpicos con los otros dioses, del bien con el mal, de la salvación con el desastre, del sujeto con el objeto. En realidad la equivalencia es tan antigua como las nociones mismas de cielo e infierno, y hubo de tener su propia dialéctica en cuanto a la sustitución de dique por tique y justitia por fortuna. En la heroica edad celebrada por el viaje de Ulises desde Troya a Ítaca, los hombres todavía asociaban a la equivalencia con sus orígenes entre comillas naturales, como podemos observar en la siguiente cita. Así como Géminis, la constelación de Cástor y Pólux y todos los otros símbolos de la dualidad se refieren al inevitable ciclo de la naturaleza, que a su vez tiene su signo activo en el símbolo del huevo del cual emergió. Así el equilibrio sostenido por Zeus, que simboliza la justicia de todo el mundo patriarcal, se refiere a la sola naturaleza. El pasaje del caos a la civilización, en el que las condiciones naturales ya no ejercitan su poder directamente, sino a través del medio de la conciencia humana, no ha modificado el principio de la equivalencia. En realidad los hombres pagaron el precio de este pasaje adorando aquello a lo que alguna vez estuvieron esclavizados, solo en la misma forma que todas las demás criaturas. Antes, los fetiches estaban sujetos a la ley de la equivalencia. Ahora la equivalencia misma se ha vuelto un fetiche. El vendaje de los ojos de Justitia no solo significa que no habrá presiones sobre la justicia, sino que la justicia no redundará en libertad. Fin de la cita. Nota del autor. Estas ingeniosas observaciones fueron escritas por Horkheimer y Adorno, pero hierran profundamente en algo. Los fetiches no estaban sujetos a la ley de equivalencia, aunque no hay duda de que la equivalencia se ha vuelto un fetiche. Análogamente, ambos aceptan la falacia, preponderante cuando escribieron el libro, de que el hechicero reprime el peligro por medio de la equivalencia, que regula el castigo y la recompensa en la civilización. Aquí también estos autores le imputan al mundo primitivo, incluso al hechicero, la sensibilidad del intercambio o de un mercado cósmico que aún debía de ser establecido. Para ello pueden ver a Horkheimer y Adorno en Dialéctica de la Ilustración, Nueva York, 1972, páginas de la 16 a la 17. Fin de la nota del autor. Justitia de hecho preside una nueva ideología de la igualdad. No solo está cegada, también sostiene una regla con la cual mide el intercambio justamente, igual y exacto. Culpabilidad e inocencia son sustitutos jurídicos de los equitativos lotes de cosas que aparecen en el mercado. En realidad, todo lo que las escalas pueden hacer es reducir las diferencias cualitativas a diferencias cuantitativas. Del mismo modo, todos deben ser iguales ante Justitia. Su vendaje le impide hacer distinciones.
pero las personas son muy distintas entre sí, tal como la primordial igualdad de los desiguales lo había reconocido. La regla de igualdad, de equivalencia, en poder de justicia, revierte completamente el viejo principio. Por más que todos sean teóricamente iguales ante sus ojos ciegos, si bien a menudo groseramente desiguales de hecho, ella convierte a la igualdad de los desiguales en una desigualdad de los iguales. Análogamente, la regla de la equivalencia simbolizada por las reglas en las manos de justicia exige equilibrio, no compensación. El vendaje le impide hacer cambios de medida según las diferencias de sus suplicantes. Su especiosa, entre comillas, igualdad da lugar a una desigualdad muy real. Estar en lo correcto es ser entre comillas justo o ser entre comillas recto, y ambos términos, por su parte, niegan la igualdad en sus propios términos. Rara vez ha sido posible distinguir el reclamo de justicia con su desigualdad de iguales, del reclamo de libertad con su igualdad de los desiguales. Todo ideal de emancipación ha sido teñido por esta confusión que aún persiste en la literatura de los oprimidos. El usufructo ha sido confundido con la propiedad privada, la democracia directa con la democracia representativa, la competencia individual con las élites populistas, el mínimo irreductible con la oportunidad equitativa. La exigencia de igualdad por parte de los oprimidos adquiere, como lo expresará Engels, un doble significado. En un caso es la reacción espontánea contra las desigualdades sociales, contra el contraste de ricos y pobres, el empalago y el hambre. Como tal es la expresión del instinto revolucionario y encuentra su justificación en eso, y solo en eso. En el otro caso, la demanda de igualdad se convierte en una reacción contra la justicia como regla de la equivalencia, a la que Engels ve simplemente como la demanda burguesa de la igualdad. Y en este caso surge y cae con la propia igualdad burguesa. Engels enfatiza que la demanda de igualdad de los oprimidos, la demanda proletaria de igualdad, es la demanda de la abolición de clases. Pero la libertad involucra más que la abolición de clases. En términos más generales, la demanda proletaria de igualdad es una demanda de injusticia en una sociedad igualitaria. Rechaza la regla de la equivalencia en favor del mínimo irreductible, en suma, la igualdad de los desiguales. El dominio de la justicia, sin embargo, también prepara el terreno para la libertad, al remover los arcaísmos que persisten desde el mundo de la igualdad. La libertad primitiva, con su regla del mínimo irreductible y su igualdad de los desiguales, era marcadamente provincialista. Dejando de lado su generoso código de hospitalidad, la sociedad orgánica no proveyó concretamente los derechos del extranjero, del marginal, que no estaba ligado ni por matrimonio ni por ritual al grupo parental. El mundo más allá del perímetro de la gente era inorgánico, para usar el acertado término de Marx. Se extendieron lealtades en diversos grados de obligación hacia aquellos que compartían el pacto de sangre común de la comunidad y hacia los aliados unidos por sistemas materiales de reciprocidad. La idea de una humanidad en la que todos los seres humanos son considerados unidos por un origen común aún era sumamente extraña. Los pueblos primordiales pueden ser inquisitivos, tímidos o cordiales para con los extranjeros, o también pueden matarlos por cualquier razón, pero no los deben ninguna obligación y no están ligados por código alguno que exija respeto o seguridad para el impredecible nuevo ser que se les ha unido. De ahí la impredecibilidad de la conducta de estos pueblos. Incluso la sociedad helénica, a pesar de sus pretensiones de racionalidad, no avanzó hasta un punto en el que el residente extranjero gozara de derechos sociales, y mucho menos políticos, más allá de la seguridad y la protección que la polis le brindaba al que la habitaba. En gran parte del mundo antiguo, el estatus del extranjero era dudoso, a pesar de los servicios cruciales que los extranjeros les prestaban a la comunidad y a los ciudadanos. Rompiendo las barreras levantadas por el provincialismo primordial y arcaico, estaba la obra de justicia y la regla de la equivalencia.
y lejos de constituir una auténtica ruptura, los cambios llegaron muy lentamente, y no fueron la obra de teóricos aislados ni los frutos de un despertar intelectual. Los agentes de la nueva disposición jurídica de los derechos de los habitantes de la ciudad fueron los extranjeros, que a menudo servían a la ciudad con habilidades artesanales o comerciales. Eran ayudados generalmente por los oprimidos, que tenían esperanza de escapar al poder arbitrario inscribiendo sus derechos y deberes en forma codificada e inviolable. Justitia, Dique, o cual sea el nombre que adquieren las civilizaciones de la antigüedad, es en gran parte la diosa del marginal social y étnico. Su regla de la equivalencia honra al alegato en pro de la equidad, que debe ser claramente definido por escrito y en un código si se pretende que el marginal, entre comillas marginal, y el oprimido no padezcan más las inequidades del poder arbitrario. Así, Justitia no solo debe estar armada con la espada, sino también con las tablas de la ley que definen inequívocamente los derechos y los deberes, la seguridad y la protección, las recompensas y los castigos. Las primeras de estas tablas, el Código Babilónico de Hammurabi, circa 1790 a.C., aún contiene nítidos parcialismos clasistas y los instrumentos de la opresión de clases. Como la ley del talión mosaica, la regla de la equivalencia reforzada por toda la furia de la venganza de clases. El precio de las infracciones sociales se paga con ojos, orejas, miembros y lenguas, para no mencionar la vida misma. Pero el código no trata de ocultar la desigual naturaleza de clases de esta venganza. Los nobles extraen lo mejor de los plebeyos, los hombres de las mujeres y los hombres libres de los esclavos. Aquí la apropiación de la igualdad de los desiguales de la sociedad primordial, por muy pervertida que esté su forma, todavía reclama su penalización. Pero el código también le adjudica al privilegio una mayor carga de responsabilidad social. Aunque los nobles de la época de Hammurabi poseían enormes ventajas por su rango, como nos lo aseguran Howard Becker y Harry Elmer Barnes, incluyendo el derecho a cobrar un resarcimiento desproporcionado por daños personales, ellos también podían ser castigados más severamente por sus ofensas, y culpables o no tenían que pagar tarifas más elevadas. Los códigos posteriores habían de liberarse de tales arcaísmos. Desde el siglo VIII a.C. en adelante observamos en la Palestina hebrea y en Grecia un firme despliegue de la dialéctica de la justicia, la lenta transformación de la igualdad de los desiguales de la sociedad orgánica en la desigualdad de los iguales de la sociedad clasista. La ley del talión mosaica estaba totalmente establecida como la ley de la tierra, a pesar de las concesiones a los pobres en el Código Deuteronómico, tales como restricciones hipotecarias, la liberación cada 7 años de siervos hebreos y la consagración del 5.º año como un jubileo en el que todos readquieren sus posesiones. Como el mandato en el Levítico de que todo esclavo sea tratado como un sirviente contratado y como un pasajero, estos gestos eran ampliamente simbólicos. La sola esclavitud con su humillante estatus de servicio vil violaba el alma misma de la antigua democracia del desierto, el pacto beduino, en torno a la cual las tribus hebreas estuvieron unidas durante su invasión a Canaán. El que haya podido entrar en la vida jurídica de la comunidad fue un cruel reconocimiento de la disolución del pacto. En Atenas, la reforma iniciada por Solón le abrió el camino a una igualdad jurídica basada en la igualdad política, o lo que ha sido llamado democracia helénica. La justicia ahora funcionaba abiertamente como la regla de la equivalencia que producía nuevas clases y desigualdades en el poder y la riqueza personal. Incluso cuando vigilaba al demos, es decir, a la gente de ascendencia ateniense, del ejercicio del poder social arbitrario. Sin embargo, dentro del marco de una sociedad presumiblemente gobernada por la ley en lugar de personas, solo el demos tenía la completa custodia del sistema político. La oración fúnebre de Pericles puede marcar un ascenso secular y racional hacia el reconocimiento de la existencia
de una humanitas, pero no nos provee con ninguna razón como para creer que el entre comillas bárbaro y por definición el entre comillas marginal estaban a la par del ateniense helénico y de sangre. De hecho, los residentes extranjeros atenienses no solo carecían del derecho a participar en asambleas como la Eclesia y el Boulé, o en el sistema judicial, pues no tenían derechos jurídicos explícitos propios más allá de la seguridad de su propiedad y de sus vidas. Como sabemos, no podían comprar tierras en la polis ni tenían recurso directo ante la ley, siendo sus casos llevados solo por atenienses en las cortes. El que sus derechos fueran respetados por la polis puede hablar bien de sus moldes éticos, pero también testimonia la exclusividad de la clase gobernante, cuyas intenciones, antes que las leyes, eran los garantes de los derechos de los extranjeros. Aristóteles, un extranjero residente en Atenas, no se equivoca sobre la superioridad de los helenos por sobre todos los demás pueblos. Al citar el fracaso de los entre comillas bárbaros del norte para organizarse en poleis que pudieran gobernar sus vecinos, él revela el grado al cual junto con Platón identificaba la polis con la dominación social. Más aún, basaba la capacidad de los helenos para formar poleis, para ser libres y para ser capaces de gobernar a toda la humanidad en sus orígenes étnicos y su existencia como el genos helénico. Nota del autor. Hannah Arendt nos recuerda que la palabra humanitas, con sus generosas implicaciones de una comunidad universal, es latina, no griega. En la Grecia ática, el término para humanidad es pan tu antropino. Por cierto, para Aristóteles, a menos que no entienda mal su política, la frase se refiere al hombre como elemento biológico, no social. En sí misma, la palabra no tiene cualidades distintivas aparte de las obvias diferencias que separan a los seres humanos del resto de animales. Por lo tanto, a los ojos de Aristóteles siempre había hombres innatamente destinados a gobernar y otros innatamente destinados a obedecer. Fin de la nota del autor. La sangre, así como la geografía, confiere la capacidad para gobernar. Aristóteles ve a los helenos tan diversificados que algunos tienen una naturaleza unilateral y otros están felizmente fusionados, con animosidad e inteligencia. Pero para él la habilidad para formar poleis, para gobernar, es una cualidad natural que no admite calificaciones sociales. La desaparición formal del grupo sanguíneo en una humanitas universal que ve un origen común para todo individuo libre no habría de recibir reconocimiento jurídico hasta tarde en la antigüedad, cuando el emperador Caracalla le confirió la ciudadanía a toda la población masculina no esclava del Imperio Romano. Nota del editor. Esto ocurrió en el año 212 después de Cristo. Constitutio Antomona. Ese mismo año asesinó a su hermano y colaborador junto con sus 20.000 partidarios. Fin de la nota del editor. Bien puede haberse debido a que Caracalla necesitaba recaudar más impuestos o a que deseaba impulsar el sentido de comunidad, pero lo cierto es que el hecho no tenía precedentes históricos. Por primera vez en la evolución humana desde la animalidad a la sociedad, una inmensa población de extranjeros diversos fue puesta bajo una rúbrica política común, con un acceso a las leyes que alguna vez había sido el privilegio de apenas un pequeño grupo étnico de latinos. Jurídicamente, al menos, el imperio había disuelto la exclusividad del pueblo del grupo parental. De acuerdo a la tardía ley romana, la genealogía se disolvió en meritocracia y la relación de sangre en una relación territorial, ensanchando consecuentemente los horizontes de la comunidad político-humana. El edicto de Caracalla fue reforzado por la creciente y antigua evolución de la ley romana. En teoría, por lo menos, la noción de la igualdad de las personas estaba rondando durante los últimos tiempos imperiales. Hacia el siglo III después de Cristo, la entre comillas ley natural romana, que combinaba un cuerpo de jurisprudencia llamado el ius naturale y el ius gentium,
reconoció que los hombres eran iguales por naturaleza, aun cuando esto no estuviera reflejado en su condición social. La separación entre esta idea y el concepto aristotélico de humanidad fue sencillamente monumental. Inclusive la esclavitud tan básica para la economía romana había sido enfrentada a la noción helénica de la innata inferioridad del esclavo. Para los juristas romanos del periodo imperial, la servidumbre ahora no derivaba de la inferioridad natural del esclavo, sino, como lo observara Henry Maine, de un presupuesto acuerdo entre vencedor y vencido, en el cual el primero estipulaba los servicios perpetuos de su enemigo, y el otro ganaba en consideración la vida que legítimamente había confiscado. Fin de la cita. La esclavitud de posesión, en efecto, era cada vez más considerada una esclavitud contractual. Si bien la sociedad romana nunca dejó de ver al esclavo como una herramienta parlante, su maquinaria legal para tratar a los esclavos había de desmentir esta degradación a través de las restricciones impuestas en los últimos tiempos imperiales sobre las prácticas inhumanas del periodo republicano. La noción de una humanidad universal probablemente no habría seguido siendo más que una estrategia política para fines fiscales e ideológicos, de no haber sido por el surgimiento de un nuevo credo en la individualidad. La palabra humanidad es una abstracción estéril si no se le da una realidad existencial a través de personalidades autoafirmantes que gozan de un visible grado de autonomía, y tales seres difícilmente pudieran ser creados por un edicto imperial. En el momento en que la sociedad orgánica declinó, también declinó el intenso sentido de colectividad que ella había fomentado. Urgía la creación de un nuevo contexto para el individuo, que lo volviera funcional en un mundo cada vez más atomizado. La agonía de la sociedad primordial le dio valor a un nuevo tipo de individuo, un yo lleno de recursos, confiado en sí mismo y relativamente autosuficiente, que prestamente se pudiera adaptar a una sociedad que estaba perdiendo su escala humana y desarrollando instituciones políticas y lazos comerciales más complejos que lo que cualquier comunidad humana haya conocido en el pasado. Tales individuos siempre habían existido en los márgenes de la colectividad primitiva. Por lo general se les concedía un cierto grado de expresión institucional, aunque más no fuera para instaurar una válvula de seguridad para las idiosincrasias personales muy marcadas. La sociedad tribal siempre le ha hecho concesiones al comportamiento sexual aberrante, a los caracteres psicológicos exóticos y la ambición personal, el síndrome del gran hombre. Concesiones que hallan expresiones en un alto grado de libertad sexual, roles de hechicero y una exaltación del coraje y la habilidad. De esta zona marginal, la sociedad reclutaba a los sacerdotes y los jefes guerreros para las posiciones de mando en las posteriores instituciones más jerárquicas. Pero este desarrollo no es simplemente una ruptura y una recomposición. Ocurre a un nivel personal y a un nivel social, egocéntrico y sociocéntrico. Visto desde el nivel personal, el individuo acompaña el surgimiento de la entre comillas civilización como un niño inquieto, cuyos gritos rasgan la historia y asustan a la colectividad más apegada a la tradición que sigue existiendo después de la caída de la sociedad orgánica. La presencia del ego es anunciada estridentemente por el guerrero, cuyas propias fronteras del yo se establecen a partir de la transgresión de las fronteras de todas las sociedades tradicionales. El héroe súmero Gilgamesh, por ejemplo, acoge al extranjero Enkidu que comparte sus diversos rasgos como compañero, no como pariente. El valor, antes que el linaje, es lo que marca sus características personales. Pero figuras difusas y casi estereotipadas como Gilgamesh parecen como metáforas de la individualidad antes que seres verdaderos. Personalidades mejor delineadas como Aquiles, Agamenón y los guerreros homéricos suelen ser citadas como los candidatos ideales para las concepciones occidentales
del recién surgido ego. El modelo del individuo emergente es el héroe griego, observa Max Horkheimer en su fascinante discusión sobre el ascenso y la declinación de la individualidad. Escribe, osado y seguro de sí, él triunfa en la lucha por la supervivencia y se emancipa tanto de la tradición como de la tribu. Fin de la cita. Que estas cualidades del atrevimiento y la autoconfianza hubieran de ser valoradas en el mundo greco-romano es del todo acertado, pero resulta dudoso que el modelo sea apropiado. De hecho, los egos más llamativos del mundo arcaico no eran los héroes de la Edad de Bronce celebrados por Homero, sino los antihéroes de la Edad de Hierro, descritos tan cínicamente por Arquíloco. En realidad, el propio Arquíloco era la corporización de esta personalidad sumamente única. Él enlaza una oculta tradición de autoafirmación del ego en la sociedad orgánica con el individuo calculador de la, entre comillas, civilización emergente. A diferencia de un déspota cuasi mítico como Gilgamesh o un recién llegado aristócrata como Aquiles, Arquíloco representa a una estirpe notable. La vagabunda horda de mercenarios que deben vivir de su ingenio y de su astucia. Él no es ningún héroe homérico, sino más bien una especie de bohemio armado del siglo VII a.C. Su autodominio y su espíritu libertario están en marcado contraste con los disciplinados modos de vida de la sociedad señorial de su época. Su existencia misma casi parece improbable, una afrenta a la postura heroica de su tiempo. Su ocupación de soldado itinerante refleja la arrolladora descomposición de la sociedad. Su arrogante desdén por la tradición exhala la negatividad del rebelde. ¿Qué le importa a él el escudo perdido en combate? Me salvé de la muerte, ¿por qué habría de preocuparme mi escudo? Que se quede donde está, me compraré otro igual de bueno. Tales sentimientos jamás podrían haber sido expresados por un héroe homérico con su aristocrático código de armas y de honor. Arquíloco tampoco valora a sus comandantes por su estatus. Le disgusta un general alto que avanza veloz con sus largas piernas, que se enorgullece de su melena y se afeita el mentón como un presumido. Lo prefiero pequeño, declara, quizás hasta de piernas arqueadas mientras se pare firme sobre sus pies, llenos de ánimo. Arquíloco y su errante banda de compañeros son el más temprano registro que tenemos de esa larga serie de hombres sin amo, que aparecen repetidamente en los tiempos de descomposición y agitación social. Hombres y después también mujeres que no tienen raíces en ninguna comunidad o tradición, que colonizan el futuro del mundo antes que su pasado. Sus caracteres están estructurados para desafiar las costumbres, para satirizar y vapulear a los usos establecidos, para vivir la vida según sus propias normas. Por muy marginales que sean, ellos son los precursores del rebelde individuo que está destinado a poner el mundo patas arriba. Tienen los hombros anchos, no tienen neurosis culposas y se expresan con una poesía o una oratoria salvaje. La sociedad debe hacerse a un lado cuando ellos irrumpen y rezan en silencio para que se vayan, porque son capaces de destruirla. Pero estas son las pocas personalidades bien delineadas de la historia. El puñado de rebeldes marginales cuya importancia varía con la estabilidad de la vida social. Su fortuna depende de la recepción que le brinden las mucho más amplias y a menudo inertes masas de gente. A otro nivel más general de la historia, la noción de individualidad comienza a infiltrarse en estas, entre comillas, masas aparentemente inertes y sus personalidades son emancipadas no por el bando de Arquíloco, sino por la sociedad misma, que tiene necesidad de egos autónomos libres que se encarguen de las variadas funciones de la ciudadanía. El desarrollo del individuo en este nivel social, en suma, no es un fenómeno personal aislado e idiosincrático. Es un cambio en la óptica y el destino de los millones que habrán de constituir la, entre comillas, civilización en los siglos venideros e iniciarán la historia del ego moderno
hasta el día de hoy. Así como el proletariado contemporáneo se formó al principio merced a la escinsión del campesinado tradicional de una economía material arcaica, así la ciudadanía relativamente libre de la ciudad-estado clásica, de la comuna medieval y de la nación-estado moderna, se formó inicialmente de la escisión de los jóvenes de un arcaico conjunto de relaciones de parentesco. Como el pacto de sangre, la familia patriarcal constituía un obstáculo moral sumamente cohesivo para la autoridad política, no porque se opusiera a la autoridad en sí, como era el caso de la sociedad orgánica, sino porque formaba la estructura de la autoridad del padre. Irónicamente, el patriarcado representaba los rasgos de la sociedad orgánica en un mundo social cambiante y ya distorsionado. Nota del autor. Una vez más debo advertir al lector que no confunda patriarcado con patricentricidad. Incluso el término Estado patriarcal puede ser mal usado si no vemos el perpetuo antagonismo entre el Estado y toda clase de unidad familiar autónoma. Fin de la nota del autor. Para decirlo rotundamente, se trata de una fuerte gerontocracia que no responde a las necesidades del principio de distribución y solidaridad propio de la sociedad orgánica, sino a las de los más viejos por sobre las de los más jóvenes. Ningún sistema de jerarquía según la edad tiene un contenido más poderoso o un modo de operación más represivo. En la forma más temprana de la familia patriarcal, como hemos visto, el patriarca no tenía que rendirle cuentas a nadie por su poder sobre los miembros de su familia. Él era la encarnación y quizás hasta la fuente histórica del poder arbitrario, de la dominación sobre toda otra sanción legal, moral o ética que no fuera la tradición y los engaños ideológicos pergeñados por el hechicero. Como Yahvé, él era el yo primordial en una comunidad basada en el nosotros. Hasta un cierto punto, esta inclusión de individuación hacia un ser simple, casi arquetípico en su naturaleza, es un portento de individualidad y egotismo, pero de una forma tan intrincada que habría de convertirse en la personificación cuasi mágica de la voluntad antes de que apareciera una multitud de voluntades individuales. La justicia transformó lentamente el estatus del patriarca, primero convirtiéndolo al Padre temido en Padre justo, así como hizo que Yahvé pasara de ser un Dios celoso a ser un Dios justo. El patriarcado en efecto dejó de ser una mera autoridad arbitraria, se volvió una autoridad jurídica que respondía a ciertos preceptos de correcto o incorrecto. Al transformar a la cruda moralidad guerrera de el poder es el derecho en la regla de la equivalencia y la ley del talión de la equidad, la justicia produjo la transición de la mera coerción arbitraria a la coerción que debe ser justificada. La coerción tenía ahora que ser explicada de acuerdo a conceptos de equidad y desigualdad, lo correcto y lo incorrecto. La justicia en efecto estimuló la transición del poder arbitrario y hasta supernatural al poder jurídico. De tirano el patriarca se convirtió en juez y apoyó su autoridad en la culpabilidad, no solo en el miedo. Esta transformación del estatus del patriarca sucedió como resultado de genuinas tensiones en el mundo objetivo. La elaboración de la jerarquía, el desarrollo de clases incipientes y la temprana aparición de la ciudad y el Estado se combinaron como fuerzas sociales para invadir la familia e instaurar un reclamo secular sobre el papel del patriarca en la socialización y el destino de los jóvenes. Las religiones organizadas también instauraron su propio reclamo. Las mujeres fueron ampliamente excluidas de este proceso de secularización y politización. Siguieron siendo cada vez más llamadas a asumir responsabilidades sociales como soldados, ciudadanos, burócratas, artesanos, sembradores de alimentos, en fin, una cantidad de deberes que ya no podían ser restringidos por las formas familiares. En la medida en que la sociedad se desplazó más aún de las formas parentales a las formas territoriales, de las formas jerárquicas a las formas más específicas de clase, la naturaleza del patriarcado siguió cambiando.
Si bien el patriarcado retuvo muchos de sus rasgos jurídicos y coercitivos, se fue transformando en un modo de autoridad racional. A los jóvenes se les garantizaba la ciudadanía desde el nacimiento. Ya no eran solo hijos. El padre estaba obligado a guiar a su familia de acuerdo a la razón. No era tan solo el padre, sino el padre sabio. En grados variables se daban ahora las condiciones para devaluar la familia patriarcal y para su sustitución por la familia nuclear patricéntrica, es decir, el dominio de una relación monógama sumamente privatizada entre los dos padres y sus hijos. Bajo la égida de la justicia, el Estado adquirió un control creciente sobre el aislado mundo doméstico, inicialmente disolviendo las fuerzas internas que mantenían unidas a la familia patriarcal y a sus pretensiones jurídicas. Nota del autor. En muchas ocasiones debe agregarse, esto se hacía para politizar la familia y volverla un instrumento del Estado o la Iglesia. Nos viene a la mente la familia puritana cuando hablamos de ejemplos extremos de fanatismo religioso, pero los anabautistas y las tendencias religiosas utopistas de la Reforma no eran de ningún modo inmunes a los tipos teocráticos de estructuras de familia. Los ejemplos más siniestros de este desarrollo fueron las relaciones familiares propiciadas por el régimen nazi en Alemania y por el régimen estalinista en Rusia. Ni los hombres ni las mujeres habían de beneficiarse con estas entidades familiares totalitarias, que superficialmente restauraron el papel del pater familias, con todo su atávico esplendor en pro de colonizar a los niños para la juventud hitleriana y los jóvenes pioneros. Fin de la nota del autor. La disolución del abarcador yo patriarcal en favor de individuos soberanos con fronteras del yo propias ganó un mayor ímpetu cuando la polis se expandió a la cosmópolis, la pequeña ciudad-estado a la amplia ciudad del mundo de la era helenística. Con el creciente papel del extranjero como artesano, comerciante y mercader marino, la noción del demos unidos por lazos éticos y de sangre en una suprema entidad colectiva dio lugar a las pretensiones del individuo. Ahora no solo la ciudadanía, sino también los intereses privados del ego, parcialmente moldeados por los problemas de interés económico, se pusieron en la mira de la individualidad. La cosmópolis es un tremendo emporio comercial y para su época un recreo para los mercaderes. Podemos rastrear la fortuna del individuo desde el grupo familiar y desde el enclave del patriarca hasta la ciudad-estado, especialmente la polis ateniense, donde la individualidad asume unas cualidades cívicas ricamente articuladas y un estridente compromiso con la competencia política. Del hermano o la hermana de la sociedad orgánica, el individuo es transformado en el ciudadano de la sociedad política, especialmente la pequeña fraternidad cívica. Nota del autor. Para el lector prudente deseo anotar que uso el término sociedad política en el sentido helénico de la polis como una sociedad, no en el sentido moderno de un Estado. La polis no era un Estado, a pesar de las opiniones de muchos teóricos radicales. Institucionalmente, de hecho, era una democracia directa cuyo equivalente, al menos en lo formal, rara vez se ha visto desde la disolución de la sociedad orgánica. Fin de la nota del autor. Pero mientras la fraternidad cívica se expande hasta más allá de una escala comprensible para el hombre, el ego no desaparece. Adquiere rasgos privatizados, a menudo neuróticos, que se centran en los problemas de una nueva interioridad. El ego retrocede hasta las profundidades de la subjetividad y la autopreocupación. La cosmópolis no ofrece las recompensas sociales de la polis. Un civismo con muchos atributos, un énfasis en la unión ética de los ciudadanos competentes, o firmes lazos de solidaridad o filia. Tampoco ofrece un nuevo sentido de comunidad. Por ende, el ego debe replegarse sobre sí, casi canibalísticamente, para encontrar algún significado en el universo, como lo veremos en nuestra era.
Epicuro, el filósofo del retraimiento por excelencia, le ofrece un jardín en el que cultivar sus gustos y pensamientos, con un muro, por cierto, para mantenerlo alejado del barullo de un mundo social que ya no puede controlar. En realidad el Estado se toma revancha en la misma criatura insolente que ayuda a crear, el ciudadano del mundo, que ahora está indefenso ante el abrumador poder de un aparato imperial centralizado y sus esbirros democráticos. Sin embargo, el ego precisa algo más que un lugar, por muy bien cultivado que éste esté. Precisa algo más que un lugar en el que encontrar una nueva ubicación en la cosmópolis, o, como la cosmópolis misma lo sugiere, en el cosmos. La humanitas ahora se convierte en un cosmos, un nuevo principio para ordenar la experiencia, y la ciudad-estado, como el mundo popular previo, se convierte en un objeto de escarnio ideológico. Originalmente esta visión escarnecedora toma la forma de la filosofía estoica, políticamente quietista, que las clases educadas adoptan en la antigüedad tardía. Los estoicos, cuyas ideas habrían de nutrir al clero cristiano en los siglos venideros, puso a los frutos de la justicia, el ego individuado y el ideal de la ciudadanía universal en convergencia, uno con otro durante la era de la cosmópolis y el imperio. Epícteto, cuyos escritos se publicaron durante uno de los periodos más estables de la era imperial, le limpia el terreno a este nuevo y bastante moderno tipo de ego. Desde el principio ridiculiza duramente el sentido de exclusividad de la polis por atávico. Escribe: te llamas a ti mismo ateniense o corintio por ese dominio más soberano que incluye no solo el lugar donde naciste y toda tu casa, sino también la región desde la cual la raza de tus antepasados ha llegado hasta ti. Fin de la cita. Pero esto es totalmente absurdo y trivial, declara él. Dice: cuando un hombre ha aprendido a entender el gobierno del universo y se ha dado cuenta de que no hay nada tan grande o soberano, omni-incluyente, como este marco de cosas en el que se unen los hombres y Dios, y que de aquí provienen las semillas de las cuales surgieron no solo mi padre o mi abuelo, sino todas las cosas que son engendradas y que crecen sobre la tierra, y las criaturas racionales en especial, puesto que solo éstas están en capacidad para compartir la sociedad de Dios, están conectadas con Él a través de la razón. ¿Por qué no debería llamarse a sí mismo un ciudadano del universo y un hijo de Dios? Fin de la cita. Por su universalidad, esta proposición de hace casi 2000 años atrás se iguala al más fervoroso internacionalismo de nuestra era. Pero lo que Epícteto formulaba con estas palabras no era un programa para un cambio institucional, sino una aseveración ética. La libertad para Epícteto consiste exclusivamente en la serenidad interna, en un aislamiento moral del mundo real, un aislamiento tan intenso que puede rechazar toda necesidad material y social, incluyendo a la vida misma. Por la naturaleza de una, entre comillas, libertad, llevada a tal extremo quietista, es imposible para cualquier ser. Escribía: el ser molestado o perturbado por algo que no sea sí mismo. Es el propio juicio de un hombre lo que lo perturba, pues cuando el tirano le dice al hombre: te encadenaré de las piernas, el que valora sus piernas dice: no, ten piedad, pero el que valora su voluntad dice: si te parece mejor, encadéname. Fin de la cita. A su modo, Max Stirner, el así llamado anarquista individualista del siglo XIX, le dio una vuelta de tuerca a esta idea estoica del yo autocontenido y le infundió una militancia, una arrogancia, que aterraría a los estoicos. Pero en principio tanto Epícteto como Stirner crearon una visión utópica de la individualidad que marcó un nuevo punto de partida para la afirmación de la personalidad en un mundo cada vez más impersonal. De haberse escurrido de la historia esa doctrina del desencantamiento humano junto con el imperio que la propició, los periodos posteriores podrían haberla visto como la desapasionada voz de una era agonizante, como uno de los cultos exóticos y los cantos apáticos del fin de la antigüedad.
pero el cristianismo había de reprocesar la doctrina estoica de la voluntad personal, quietista, en una nueva sensibilidad de elevada subjetividad y desenvolvimiento personal, abriendo inadvertidamente nuevos rumbos para el cambio social. Es fácil y por lo demás acertado decir que la Iglesia ha sido un puntal del Estado. Por cierto que la interpretación que hace Pablo del mensaje de Jesús, dada al César lo que es del César, impide que el nuevo y convulsionado mundo aspire a algún cambio político o social. El cristianismo primitivo no se opuso a la esclavitud, si es que interpretamos correctamente a Pablo. Sin embargo, cuando Pablo persuade a Enésimo, el fugitivo esclavo cristiano, de volver a su amo cristiano, Enésimo es descrito como ese querido y leal hermano que es un ciudadano y prójimo suyo. Pues esclavo, amo y Pablo son ellos mismos esclavos de un amo de los cielos. Ciudadano y esclavo, en este caso son usados indistintamente. Acordemente, el cristianismo se relacionó profundamente con la fortuna del individuo esclavo. Esta cualidad existencial refleja una característica del cristianismo que ha sobrevivido desde su aparición. La ciudadanía universal no tiene sentido en ausencia de ciudadanos reales, únicos y concretos. La concepción de la humanidad como un rebaño con un solo pastor es prueba de la igualdad de todas las personas ante un solo Dios. Son iguales no porque comparten un reconocimiento político de su comunalidad, sino un reconocimiento espiritual del Padre. En Jesús, rango social y jerarquía se disuelven ante el poder nivelador de la fe y el amor. En este terreno espiritual, los amos mundanos pueden valer menos que sus esclavos ante los ojos de Dios, los ricos menos que los pobres, y los más grandes reyes menos que sus súbditos más bajos. Un penetrante igualitarismo libera al súbdito de todas las categorías, jerarquías y clases definidas por las normas sociales. No solo la ciudadanía, sino también el principio de igualdad de todos los individuos y el valor absoluto de cada alma unen a los ciudadanos de la ciudad celestial en una, entre comillas, sagrada hermandad. Las implicaciones terrenales de este mensaje están expresadas de un modo más intenso en la literatura exégita de Agustín que en cualquier escrito sagrado de Pablo. Como Epícteto y Pablo, Agustín disuelve completamente al genus en una ciudad de Dios, que invita a la humanidad toda a ser sus ciudadanos. Ninguna ideología popular puede admitir esta clase de marco conceptual en su visión del mundo. Por contraste, la ciudad de Dios, para Agustín, su primer representante, sería la Iglesia universal. Refunde toda diversidad entre los pueblos. Escribe: a todos los ciudadanos de todas las naciones y lenguas en una simple caravana peregrina. A ella no le importan la diversidad de costumbres, leyes y tradiciones, siempre que se busque y se mantenga la paz. En vez de anular y destruir, ella preserva y adecúa las diversidades de las razas apuntando a un mismo objetivo, la paz humana, siempre que éstas no se interpongan con la fe y la adoración del único supremo y verdadero Dios. Fin de la cita. Para que esto no sea descartado meramente como quietismo estoico y paulino, o peor aún, oportunismo clerical que vuelve a la Iglesia infinitamente adaptable, Agustín agrega que la ciudad de Dios, mientras pasa por la tierra, no solo hace uso de la paz terrenal, sino que la fomenta y busca activamente con otros seres humanos una plataforma común en relación a todo lo que concierne a nuestra pura vida humana, y no interfiere con la fe y la adoración. Fin de la cita. La Iglesia no solo le da al César lo que es del César, reemplaza sus pretensiones de dominos por un dominio clerical, y sus pretensiones de Deus por una divinidad celestial. Escribe: a esta paz la ciudad peregrina ya lo posee por la fe, y vive sagradamente y de acuerdo a esta fe, en tanto que para lograr su competencia celestial refiere cada buena acción realizada por Dios o por el prójimo. Digo prójimo porque, por supuesto, toda comunidad debe enfatizar las relaciones sociales. Fin de la cita.
Las ambigüedades de Agustín son más explosivas e implícitamente más radicales que sus certidumbres. En estas observaciones está latente la disputa potencial entre Iglesia y Estado, que estalla con el Papa Gregorio VII y la crisis de la investidura del siglo XI. El ecumenicismo de estas observaciones da lugar a salvajes compromisos, no solo con el paganismo y sus proclividades naturalistas, sino con tendencias anárquicas que exigen los derechos del individuo y el inmediato establecimiento de una ciudad de Dios en la tierra. La paz de la ciudad peregrina será reducida a una quimera para las incesantes, entre comillas, herejías, incluyendo demandas de un regreso de los preceptos comunistas y del igualitarismo por parte de la Congregación Cristiana Apostólica. Por último, el historicismo de Agustín admite no solo la postergación indefinida del retorno de Cristo a la tierra, tan parecida a la incumplida promesa comunista del marxismo, sino también la eventual certidumbre de dicho retorno para sanar los males del mundo en una remota era. Debido a estas ambigüedades, Agustín creó inmensos problemas que obstaculizaron al cristianismo occidental durante siglos y enriquecieron la concepción occidental del individuo con un nuevo sentido de la identidad. La secularización del individuo y el desencadenamiento de la personalidad que sobrevinieron con el acento puesto por Maquiavelo en la amoralidad de la política y la noción de Locke del propietario individual le quitaron al sí y a la humanidad su contenido utópico. Trágicamente, ambos fueron reducidos a objetos de la manipulación política y económica. El cristianismo había hecho del sí un alma en tránsito, resplandeciente con la promesa de la fe creadora e infundida con el hechizo de una gran empresa ética. Las nociones burguesas del sí habían de volverlo ahora una cosa de espíritu bajo, egoísta y neurótico, regida por la astucia y la inseguridad. El nuevo evangelio de la individualidad secular concibió al sí en la forma de Homo economicus, una monada luchadora y combatida, literalmente poseída por el egotismo y por un amoral apego a la supervivencia. Desde el siglo XVI en adelante, el pensamiento occidental planteó la relación entre el ego y el mundo externo, especialmente la naturaleza, en términos de franca oposición. El progreso no fue identificado con la redención espiritual, sino con la capacidad técnica de la humanidad para poner la naturaleza al servicio del mercado. El destino humano fue concebido no como la realización de sus potencialidades intelectuales y espirituales, sino como el control de las fuerzas naturales y el rescate de la sociedad entre las garras de un demoníaco mundo natural. La visión de la naturaleza y de la riqueza que poseía la sociedad orgánica se vio completamente revertida. Ahora era la naturaleza la que volvía demoníaca y la riqueza la que se volvía fecunda. El sometimiento del hombre por el hombre, que los griegos habían aceptado fatalísticamente como la base de una clase ociosa cultivada, era ahora celebrada como una empresa común para poner a la naturaleza bajo el control humano. Esta sorprendente reelaboración de la escatología cristiana de un proyecto espiritual a un proyecto económico es fundamental para comprender la ideología liberal en todas sus variantes y, como ya veremos, para el socialismo marxista. Tan profundamente penetra en las filosofías individualistas de Hobbes, Locke y los economistas clásicos que a menudo sigue siendo la presunción tácita de otras cuestiones sociales más debatibles. Para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de desorden, de guerra de todos contra todos. La avaricia material de la naturaleza física reaparece como la avaricia ética de la naturaleza humana en la dura lucha del ego aislado en pro de la supervivencia, el poder y la felicidad. Las caóticas consecuencias, según Hobbes, que el estado de naturaleza debe ocasionar inevitablemente, solo pueden ser contenidas por el ordenado universo del Estado. Más importante que la noción de Estado de Hobbes
es el grado en que él le resta contenido ético a la naturaleza. Incluso más infaliblemente que Kepler, que se maravillaba de la simetría matemática del universo, Hobbes es el materialista mecánico por excelencia. La naturaleza es mera materia en movimiento, ciega en sus incesantes cambios, sin objetivo o promesa espiritual alguna. La sociedad, y más específicamente el Estado, es el dominio del orden precisamente porque mejora las oportunidades individuales de sobrevivir y conseguir los propósitos privados. No sería aventurado decir que la negación hobbesiana de todo sentido ético del universo, incluyendo la sociedad, crea el sustrato intelectual para una interpretación estrictamente utilitaria de la justicia. Y dado que la ideología liberal estaba influenciada por la obra de Hobbes, se vio forzada a tratar la justicia exclusivamente como un medio para asegurar la supervivencia, la felicidad y los pragmatismos del logro material. Locke, que intentó atenuar la herencia de Hobbes con una benigna concepción de la naturaleza humana, opera más explícitamente con la naturaleza externa. Pero, irónicamente, solo lo hace para denigrarla más aún, como el mero objeto del trabajo humano. La naturaleza es la fuente de la propietariedad, el manantial de recursos del cual el trabajo extrae los medios de vida y de riqueza. A todo lo que el hombre extrae del Estado y fue provisto por la naturaleza, él le ha aportado su trabajo y le ha agregado algo propio, y por ende lo hace su propiedad. Fin de la cita. Antes de que se piense que la naturaleza y el trabajo unen a la gente, Locke nos asegura que se trata justamente del caso contrario. Escribe: siendo esto extraído por él de donde la naturaleza lo puso y habiéndole anexado el trabajo, el derecho común de los demás hombres queda excluido, pues siendo este trabajo la incuestionable propiedad del trabajador, ningún hombre tiene derecho a ello, a menos donde queda lo suficiente como para los demás. Fin de la cita. Lo que salva a Locke de la mera trivialidad propietarista es la marcada función que él le asigna al trabajo. Al ego aislado que Hobbes rescataba de los azares de la naturaleza mecánica por un contrato político, Locke lo rescata por un contrato económico. En esto, Hobbes y Locke son como uno a la hora de omitir toda cualidad espiritual de sus filosofías sociales. Cuando Hobbes se detiene a considerar el problema de la supervivencia humana en un mundo básicamente caótico y sin sentido, Locke subraya los más altos reclamos de propiedad y de persona. Y quizás más sorprendentemente para nuestra era, el papel crucial del trabajo en el moldeo de la más fascinante instancia de la propiedad, el individuo mismo, utilizando sus propios conceptos y expresiones. Puesto que es el trabajo en el comienzo el que creó un derecho de propiedad donde quiera que se lo haya empleado sobre lo que era común, y fue la propiedad a la que iniciaron el trabajo y la industria la que apuntaló al pacto y al acuerdo que crearon la sociedad civil. El individuo logra su identidad como el propietario de su propia persona, y las acciones o el trabajo de ésta. Fin de la cita. La actividad humana, en efecto, es el trabajo humano. Lo profundo del abismo que abrió Locke entre el pensamiento greco-cristiano y la ideología liberal se puede ver mejor si recordamos que para Aristóteles la actividad humana es básicamente el pensar, y para la teología cristiana es la espiritualidad. Esta reducción del pensamiento social a economía política prosiguió casi desfachatadamente en el siglo XIX, reflejando con claridad la degradación de todos los lazos sociales a lazos económicos, incluso antes de que la ciencia moderna le quitara a la naturaleza todo contenido ético. La economía de mercado de la tardía Edad Media le había quitado toda santidad. La división entre miembros ricos y pobres en las cofradías medievales finalmente acabó con todo sentido de la solidaridad. El autointerés instauró su preeminencia sobre el interés público. En verdad, el destino del último fue reducido al del primero.
La objetivización de la gente como meros instrumentos de producción alentó la objetivización de la naturaleza como meros recursos naturales. El trabajo también había perdido su santidad como medio redentor para una humanidad caída. Ahora se veía reducido a una disciplina para poner a la naturaleza externa bajo el control social y a la naturaleza humana bajo el control industrial. Incluso el caos aparente que la sociedad de mercado introdujo en la cofradía, la aldea y la familia, que formaban la base del mundo preindustrial, fue visto como el efecto superficial de una oculta legalidad por la cual el autointerés individual, al buscar sus propios fines, servía al bien común. Esta ideología, entre comillas liberal, persistió hasta bien entrado el siglo XX, y es celebrada no solo dentro de la Iglesia y la academia, sino también por los sofisticados medios masivos de comunicación. Pero, ¿cuál era después de todo el bien común de una sociedad que celebraba el autointerés y el egotismo desnudo? ¿Y qué redención le daba el trabajo duro a una humanidad que había sido forzada a resignar sus ideales espirituales en pro de una ganancia material? Si el liberalismo no podía añadir nada al concepto de justicia, además de la objetivización de la propietariedad de Locke, y si el progreso no significaba más que el derecho a la adquisición ilimitada, entonces la mayoría de la humanidad tenía que ser excluida del seno de la entre comillas buena vida por criterios clasistas de justicia y progreso. Hacia fines del siglo XVIII, la teoría liberal no solo se había reducido a economía política, sino a una doctrina totalmente asocial del interés. El que los hombres actuaran en la sociedad solo podía ser explicado por la compulsión de las necesidades y la búsqueda de ganancia personal. En un mecánico mundo de materia y movimiento, el egotismo se había vuelto para nómadas humanos aislados, lo que la gravedad era para los cuerpos materiales. El más importante intento por darle al liberalismo un credo ético más allá de la mera propiedad y adquisición fue hecho en el mismo año que la Revolución Francesa. En 1789, Jeremy Bentham publicó su Introducción a los principios de la moral y la legislación, exponiendo la justificación más coherente del interés privado como un bien ético. En un comienzo majestuoso comparable al del contrato social de Rousseau y al del manifiesto comunista de Marx, Bentham enuncia la gran ley de la ética utilitaria. Escribe: la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. A ellos les compete señalar lo que tenemos que hacer, tanto como determinar lo que deberíamos hacer. Fin de la cita. En todo caso, ellos nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Fin de la cita. Cercado así por los principios universales que predeterminan nuestra conducta independientemente de nuestros deseos, una fórmula que yace en el corazón del cientificismo, ya sea liberal o socialista. Bentham abandonó la metáfora y la declamación en favor de un cálculo del dolor y del placer, un sistema moral que homologa al mal con el primero y al bien con el segundo. Este cálculo utilitario es explícitamente cuantificable. La felicidad social es vista como el bien mayor para el mayor número de personas. Aquí el bien social comprende la suma de los placeres derivados de los individuos que constituyen la comunidad. Al atomismo sensorial de Locke, Bentham le agregó un atomismo ético propio, y ambos parecen condecir a la perfección con una era monádica de egos dispersos en un mercado en caída libre. Nota del autor. En contraste con el radicalismo filosófico que ve en las teorías atómicas, incluyendo a Demócrito y a Epicuro, una prueba de un individualismo ascendente, yo diría que son prueba de la disolución del sí en un individualismo decadente. Las teorías atómicas o atomísticas, lo sospecho, no logran la aceptación general cuando el sí está bien formado, sino cuando su forma y sus raíces han comenzado a marchitarse, y la base de la comunidad ha comenzado a desaparecer.
Los grandes individuos de la historia como Pericles, Esquilo, los Gracos, Agustín, Rovalot, Diderot, Danton, etc., están arraigados psicológicamente a comunidades viables y vibrantes, no confinados neuróticamente a áticos oscuros y momificados por el aislamiento, como el Raskolnikov de El crimen y castigo de Dostoyevsky. Fin de la nota del autor. Sigue la siguiente cita. Súmense todos los valores de todos los placeres por un lado, y los de todos los dolores por el otro. El balance, si se inclina por el placer, arroja como resultado la buena tendencia del acto, y si se inclina por el dolor, la mala tendencia. Fin de la cita. Lo que se aplica al individuo, en opinión de Beckmann, puede ser extendido a la comunidad como la suma de todas las tendencias buenas y malas, a las cuales cada uno de sus miembros está expuesto. Es raro que encontremos en la carrera de Justitia una armonización más desordenadamente de su escala con cantidades éticas. Incluso los actos que dan lugar a una preponderancia calculable de placer o dolor son atomizados y se prestan, en opinión de Beckmann, a episodios claramente delineables, como los capítulos de una novela. Lo llamativo del atomismo ético de Beckmann es el tipo de racionalidad que emplea. La ética de Aristóteles también estaba cimentada en la idea de felicidad, pero la felicidad griega era una meta que perseguimos como un fin en sí mismo, no como un medio para algo más. Se derivaba de la naturaleza misma de los seres humanos en cuanto distintos a los demás seres vivos, una naturaleza que no podía ser formulada con precisión matemática. Si la felicidad era una forma virtuosa y racional de vida, como alegaba Aristóteles, alcanzaba su realización plena en la mente contemplativa y en una ética que se erigía por encima de todo. Beckmann, por contraste, no le ofreció a sus lectores una ética en el sentido tradicional de la palabra, sino una metodología cientificista basada en el cálculo de unidades de placer y de dolor. La intangibilidad cualitativa del sentimiento humano fue codificada en valores aritméticos susceptibles de producir excedentes o de felicidad o de miseria. Pero desdeñar a Beckmann como un mero contador ético es desconocer el punto central de su teoría. No es el cálculo ético que comprende los rasgos más vulnerables de la ética utilitaria, sino el hecho de que el liberalismo había desnaturalizado a la razón misma en una mera metodología para calcular sentimientos, con las mismas técnicas operativas que usan los banqueros y los industriales para administrar sus empresas. Casi 2 siglos más tarde, este tipo de racionalidad había de horrorizar a un público menos crédulo bajo la forma de una ética termonuclear, en la que las sumas diversas de refugios antibomba determinarían más o menos bajas en el caso de una guerra nuclear. El que una generación posterior de liberales representada por John Stuart Mill se haya rebelado contra la cruda reducción de la ética a meros problemas de utilidad funcional no rescató al liberalismo de una pérdida patente de concepciones normativas de la justicia y el progreso. En realidad, si los intereses por sí solos determinan las normas sociales y éticas, ¿qué podía evitar que cualquier idea de justicia, individualidad y progreso social se ganara la aceptación pública? La inhabilidad de la teoría liberal para responder a esta pregunta en otros términos que no fueran los de la utilidad práctica la dejó moralmente en bancarrota. De aquí en más se dedicó a predicar un oportunista mensaje de conveniencia antes que de ética, de adaptación antes que de cambio. Pero por el momento lo que nos preocupa es el liberalismo no como una causa o una ideología, sino más bien como la corporización de la justicia. El anarquismo y el socialismo revolucionario aseguran preocuparse por la libertad. El fascismo ni se preocupa por la justicia ni por la libertad, sino apenas por las instrumentalidades de la cruda dominación. Sus diversas ideologías son puramente oportunistas. Por lo tanto, el destino de la justicia reposa junto al destino de las ideas de importantes pensadores como John Stuart Mill y sus seguidores.
Su fracaso para producir una ética de la justicia que pudiera apoyarse en su regla de la equivalencia deja solo a la ética utilitaria de Bedman como el desenlace de la justicia, una cruda, cuantitativa teoría de dolores y placeres. No nos engañemos en creer que la metodología, o mejor, la ética de Bedman, ha caído ya en el horizonte ideológico. Aún hoy en día sale al amanecer y se pone al atardecer, resplandeciente con una multitud de colores producidos por su contaminada atmósfera. Conceptos tales como placer y dolor no han desaparecido en cuanto homilias morales. Simplemente compiten con conceptos tales como beneficios y riesgos, ganancias y pérdidas, la tragedia de los comunes y la ética del bote salvavidas. La desigualdad de los iguales todavía prevalece por sobre la igualdad de los desiguales. Lo que le resulta tan sorprendente al observador atento es que si la justicia nunca se propuso compensar, sino solo recompensar, su espíritu se haya vuelto finalmente abyecto y su valor escaso. Como todo ideal limitado, su historia ha sido siempre más grande que su presente. Pero el futuro de la justicia amenaza con traicionar los, entre comillas, derechos del individuo y la humanidad. Porque en la medida en que la desigualdad humana se incrementa en acto, ya que, no en teoría, su ideología de equivalencia embiste al ideal de libertad con su cínico oportunismo y su endeble mejoramiento.